Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar del mercado de pases de Estudiantes de La Plata. Ya confirmado el primer arribo, el fundamental para la dirigencia, que era buscar un arquero, sí, un arquero de talla mundial, un arquero competitivo, un arquero que pueda estar a la altura de la Copa Libertadores. Y Estudiantes cerró nada más y nada menos que a Fernando Muslera, reconocido arquero de la selección uruguaya. Atajó en 4 mundiales para la selección charrúa, viene de muchos años en el fútbol turco, ¿sí? Con pasos previamente por supuesto el fútbol uruguayo y además por el fútbol italiano a lo largo de 3-4 temporadas. Parece que, a ver, hay varias cuestiones que se están debatiendo sobre su llegada. Es entendible, es un arquero grande, es cierto, es garantía. La realidad es que nunca se sabe eso, sí. Muchos estaban con prefiero a este, no, pero después tal fue acá al lado y le fue bien y qué sé yo. Y la realidad es que a mi gusto hoy ningún arquero es garantía. No tenemos que irnos muy lejos para analizar eso, ¿sí? En 2024, a principios de 2024, cuando Estudiantes llega a Matías Mansilla para reemplazar a Mariano Andújar, la realidad es que se sabe, Mansilla no era uno de los arqueros principales buscados, ¿sí? Hubo varios intentos, hubo varias búsquedas, había una carpeta grande con varios nombres de arqueros disponibles, por los cuales por lo menos se iba a intentar. Algunos quizás en ese momento estaban en un mejor nivel en otras ligas, como México, o alguno hasta en Europa. Incluso se intentó el regreso de Rulli en aquel entonces. Bueno, Matías Mansilla terminó siendo el arquero en su momento, no siendo una de las principales búsquedas que tenía el club. Finalmente me parece que a pesar de un montón de cuestionamientos, a pesar de por supuesto errores notables, sí, que han perjudicado a Estudiantes y en los cuales me parece que debía trabajar, me parece que le sacó el rédito suficiente a lo largo de este año y medio, sobre todo en 2024 por supuesto, que quizás no amerita eso para que continúen Estudiantes. Y ahora vamos a hablar de cuáles son las posibilidades para Mansilla de continuar o no en el pincha. Lo cierto es que me parece que con la Copa de la Liga, luego con el Trofeo de Campeones, incluso con aquel partido perdido de la Supercopa Argentina frente a River, donde demostró un gran nivel, hizo o trató de hacer siempre lo mejor posible para el club. Es cierto, quizás no es el arquero con las mejores condiciones, ni hablar de que no estaba cerca de ser el mejor reemplazo posible para un Mariano Andújar. Lo cierto es que para haber sido su sucesor, ¿sí? Para haber agarrado un fierro caliente de un arquero que además de haber sido campeón de América, por supuesto, un arquero importantísimo para Estudiantes, quizás el más importante, o sin dudas el más importante a lo largo de este siglo XXI, y quizás, ¿por qué no?, si no es el más, uno de los dos más importantes en la historia del club. La realidad es que Mansilla vino y trató de mostrar con sus condiciones, con su nivel, lo mejor posible, sí, a veces con aciertos, en otros partidos no tanto. Me parece que quizás es un buen momento para que deje de ser el arquero principal de Estudiantes, pero que ha hecho un papel en ciertas ocasiones, o por lo menos en las más importantes, más que digno. Ahora bien, desde la dirigencia eso estaba claro, sí, se buscaba un arquero. Desde el cuerpo técnico no tanto, la realidad es que desde el lado de Domínguez se confiaba plenamente en el rol de Mansilla, pero al mismo tiempo siempre, digamos, estaban a disposición, estaban abiertos a las posibilidades de cualquier puesto, cualquier figura de jerarquía, en cualquier posición, no solamente acá en el arco, bueno, escuchar posibilidades, ¿sí? Esa cosa de que le querían imponer un arquero y otro, no sé qué, eso no ha existido. Lo cierto es que, bueno, muy difícil es para el cuerpo técnico desestimar la posibilidad de la llegada de un arquero de la talla mundial, como puede ser Muslera, ¿sí? A pesar de que es cierto, bueno, es un arquero bastante grande, está a días de cumplir 39 años, ¿sí? Va a firmar por los próximos 18 meses, es decir, hasta fines de 2026. Como les dije en el último video, ¿sí? No pensando únicamente en que se retira en ese momento o que no le dé para más, sino porque en realidad Estudiantes apunta a tener un arquero de transición hasta ese momento, ¿sí? Por supuesto, mientras tanto, para pelear, para hacer las cosas bien, ¿sí? Tener un arquero de la talla que amerite para poder pelear esta Copa Libertadores, para poder pelear en el torneo local, es decir, para tener un buen desempeño en general, ¿sí? Pero
apostando a el regreso de Rulli después del Mundial de 2026. Algo que, por supuesto, no es que uno puede confirmar, pero él lo dio a entender varias veces. Él siempre dijo que después del Mundial 2026 su idea era volver. El Mundial va a terminar, va a ser a mitad del año que viene. Ahí Rulli va a tener un año más de contrato, hay que ver si culmina ese contrato, si quizás hace media temporada, mientras tanto le buscan un reemplazo en Francia, no lo sé, eso hoy quizás es difícil de saberlo, sobre todo porque Rulli está teniendo un muy buen nivel en Francia, ¿sí? Entonces desde ya que no es que el club francés tampoco se va a querer desprender de él porque sí, no es que se lo quieren sacar de encima, por lo menos hoy, ¿sí? La verdad es que la temporada 2024-2025 tuvo un muy buen nivel, entonces va a seguir siendo el arquero titular y por supuesto él también trabaja para seguir siendo convocado a la selección, para tener posibilidades de ir al Mundial del año que viene, algo que tiene por supuesto casi asegurado, a menos que surja algún tipo de imponderable, alguna lesión, que ojalá no sea así. Pero bueno, lo cierto es que desde la dirigencia esa es la búsqueda, ¿sí? Y mientras tanto querían ir a buscar un arquero importante, ¿sí? Un arquero que esté al nivel, tanto como Newell's fue a buscar a Keylor Navas, bueno, desde Estudiantes se apostó por Muslera. En algunos lados, algunos periodistas estuvieron hablando de algunos números de salario y eso. La realidad, eso es algo que a nosotros me parece que no nos tiene que importar demasiado, ¿sí? Es una cuestión que define la dirigencia con el jugador. La realidad es que también, si algunos quizás les llama la atención ese número y dicen, no, ¿cómo vamos a pagar esto por tener un año y medio este arquero grande, que no sabemos si nos va a dar resultado? Y en realidad, les digo, quizás hay que averiguar también un poco más cuánto cobran todos los jugadores en general. No es que es una cosa de que Muslera va a ser el mejor pago, ningún otro arquero, ningún otro jugador del equipo del fútbol argentino cobra ese nivel, ¿sí? No es algo tan extraño, me parece, pero bueno, nada, cuando filtran esas cosas, que también hay que ver qué tan ciertas son, se empieza a hacer una bola y me parece que no es lo que nos tiene que importar. Lo que nos importa ahora es que Muslera se ponga los guantes, ¿sí? Viene a ser titular, por supuesto. Hasta hace poco la realidad es que la idea, por lo menos lo más consensuado con el cuerpo técnico, era buscar un arquero que simplemente sirva para competir con Matías Mansilla. Lo cierto es que ya la llegada de una figura como la de Muslera tiene otro objetivo, ¿no? Es muy difícil que venga por ese dinero, por la búsqueda que se da, por la trayectoria que tuvo, por haber estado los últimos 20 años en Europa, por haber competido en 4 mundiales, por ser campeón de una Copa América, por muchas cuestiones, lógicamente que no apuntan, por lo menos desde el club, a que venga a ser suplente. Sí, eso nos lleva también a, ¿qué va a pasar con Matías Mansilla o con Jakovic también, ¿no? Bueno, la realidad es que sí, uno de los dos seguramente tenga salida. Desde el club obviamente están analizando distintas opciones. Jakovic es joven y seguramente va a tener muchas posibilidades de salir a préstamo. Desde el club solamente buscarían eso, un préstamo, nada de préstamo con opción de compra o una venta, porque saben que Jakovic tiene una gran proyección. No deja de ser un arquero muy joven y la realidad es que todos sabemos que, salvo raras excepciones, la mayoría de los arqueros se terminan de consolidar después de los 26, 27 años, ¿sí? Cuando llegan a su mayor nivel. Hasta ese momento generalmente cometen varios errores, tienen varios problemas, entonces no sería una mala idea que salga a préstamo. Pero también es cierto que Estudiantes en este momento necesita vender a algún jugador, recibir algún dinero, ¿sí? Bueno, en ese caso, ¿sí? En caso de recibir una buena oferta por Mansilla, tampoco sería imposible pensar que en este mercado de pases Mansilla se termine yendo de Estudiantes y que Jakovic siga siendo el arquero suplente del club. No es algo definido, no es algo cerrado, ¿sí? Por ahora la búsqueda era asegurar un arquero y desde ahí pensar en el reemplazo, ¿sí? Distinto que lo que pasó en su momento con Andújar, ¿no? Nosotros sabíamos que lo perdíamos y recién ahí empezaron a buscar, ahora buscaron al arquero para que sea titular, por lo menos en la Copa Libertadores, y luego van a ver qué hacen con los arqueros que ya estaban, ¿sí? Hay que ver si Matías Mansilla también, no es fácil para él, después de un año y medio ser titular, pasar a ser suplente, aunque también es cierto, respetará principalmente la decisión del cuerpo técnico, ¿sí? Y al mismo tiempo tener de compañero a un jugador de la talla de Muslera.
hay que ver, sí, lo cierto es que en caso de recibir una buena oferta desde el club, no verían con malos ojos la posibilidad de desprenderse del arquero, sí, ya que me parece que, como les decía al principio, se le sacó el rédito necesario al jugador y y es un buen momento sí para proyectar, obtener algo de dinero a cambio, que incluso me parece que hoy Estudiantes podría llegar hasta recibir más dinero que el que pagó en su momento para que Mansilla llegue al club. Esa es la novedad grande del día. Hay algunas otras cuestiones dando vuelta en el mercado de pases, lo dejaremos para otro video. En este caso quería hablar de la confirmación del primer refuerzo de este mercado de pases en Estudiantes. Era el gran objetivo de la dirigencia. Ahora se apunta a ir por lo menos un defensor central de calidad. No me extrañaría que sean dos, yo creo que hay grandes posibilidades de que sean dos. Y va a seguir estando ahí merodeando ¿sí? La posibilidad de traer tanto un volante creativo más ¿sí? Como un delantero. Y por supuesto después también se empezará a ver la posibilidad de la baja de algunos jugadores, ¿sí? Ya que en algunos puestos en particular Estudiantes tiene bastante sobrepoblación, entonces si llegan más jugadores en esos puestos seguramente veamos aunque sea uno o dos jugadores que salgan tanto a préstamo como en ventas en caso de recibir ofertas. Dejen su me gusta, dejen sus comentarios, digan qué les parece la llegada de Muslera, si preferían otro arquero, si creen que es un arquero que va a estar a la altura de Estudiantes, si es el arquero que había que ir a buscar en este momento pensando en pelear la Copa Libertadores 2025. Suscríbanse, activen la campanita y nos estamos viendo en un nuevo video.